Guk egiten dugun balantzea oso positiboa da. Herritarrek kazetagunea aukeratzen jarraitzen dutela ikusten baitugu, teknologia berrien inguruko formakuntzan. Dudarik gabe, kontutan hartzen badugu, 157 baino gehiago emakumeak badira, esan eta azpimarratu aldugu, genero eten digitala murrizten laguntzen ari garela. Kazetaguneak 252 egoitza ditu Euskal Autonomia Erkidegoan. Gehienak 155, hau da, 114, Bizkaian daude kokatuta. 2017an, kazetagunetan 5.000 ikastaro eman ziren. Ikastaro horietan 30.000 lagun parte hartu zuten. 2018an, orain arte bezala eta orain arte egin dugun bezala, eten digitala murrizten jarraitu nahi dugu. Teknologikoki aurreratua den gizarte bat eraiki nahi dugu. Nuestro balance es más que positivo, porque vemos que la ciudadanía sigue optando por Kazetagunea para formarse en las áreas relacionadas con las tecnologías. En el 2017, Kazetagunea atendió a más de 45.000 personas. Eso es un 15% más que en el año 2016. Además, durante el 2017 ha habido 16.000 personas que se han registrado como nuevas usuarias. En 2017, más de la mitad de las personas usuarias han sido mujeres, en concreto el 57%. La mayoría entre 36 y 45 años. Indudablemente, estamos contribuyendo a reducir la brecha digital de género en Euskadi. Kazetagunea cuenta hoy con 252 centros en la comunidad autónoma de Euskadi. La mayoría de los centros están ubicados en el territorio histórico de Vizcaya. 114 en concreto son los centros ubicados en Vizcaya. Durante el 2017, Kazetagunea ha impartido más de 5.000 cursos a más de 30.000 personas, en la mayoría de los casos de manera presencial, formación presencial, que ha sido la modalidad más demandada, y los cursos más solicitados han estado relacionados con la informática básica, el uso de tablets y smartphones, así como aplicaciones de Google y ofimática. En 2018 seguiremos trabajando para que Kazetagunea continúe acercando las tecnologías de la información y la comunicación a la ciudadanía de Euskadi, lo que incluye su capacitación en el uso de las mismas. Queremos reducir la brecha digital existente en Euskadi como hemos hecho hasta ahora y conseguir una sociedad tecnológicamente avanzada.